Hola, hola, ¿cómo están? Les doy una cordial bienvenida a Seba Sociognosis. Soy Sebastián Pacheco Muñoz, investigador de fenómenos sociales. En este video les hablaré acerca de la filosofía, su origen y significado. Eso sí, esta será la parte 1. Después les explicaré por qué. Comencemos. En este video es de suma relevancia comenzar con una pregunta. ¿Qué es la filosofía? Hay muchas maneras de definir lo que es la filosofía. Sin embargo, hay algo que es innegable, que es la madre de todas las ciencias y es el amor a la sabiduría. Ahora bien, hay que definir dos cosas que son relevantes: la imposición académica eurocéntrica, que la veremos en este video, y la interpretación no eurocéntrica, amplia y decolonial, que será la que veremos en el siguiente video, es decir, será la parte 2. Vamos con la imposición académica eurocéntrica. Con lo que respecta a imposición académica eurocéntrica, veremos en un comienzo cómo se convirtió el origen de la filosofía occidental en exactamente lo mismo que el origen de la filosofía como tal. A continuación, veremos aspectos claves en torno a esto. Las fases del proceso histórico. Lo que ustedes saben sobre el origen de la filosofía puede estar incompleto. No porque esté totalmente mal, sino porque le faltan partes. Este cuadro muestra justamente eso. Cómo se fue construyendo una versión de la historia donde Europa queda como el centro. Ahora bien, en este cuadro decidí dividirlo en lo que respecta a la fase, es decir, del intercambio antiguo al siglo XIX, el periodo, es decir, la fecha en que se da cada fase, qué es lo que ocurre realmente en el pensamiento filosófico, después, qué se construye después, es decir, ¿qué es lo que construye el pensamiento filosófico eurocéntrico desarrollado en su totalidad? En cortas palabras, esta pregunta tiene relación con la interpretación del pensamiento filosófico eurocéntrico ya completamente desarrollado. Y al final, el nivel de eurocentrismo de cada fase. Comencemos. La primera fase tiene relación con el intercambio antiguo. ¿Cuál es el periodo de esta fase? Antes del siglo V a.C. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Es una muy buena pregunta. Lo que ocurre es que hay una circulación de saberes entre Egipto, Persia, India y el mundo egeo, o también, mejor dicho, el mundo prehelénico,
tomando consideración que helénico significa griego. Existen múltiples formas de pensamiento. Hay diferentes tipos de pensamiento: religioso, práctico, ético, astronómico, físico, etc. Sin un sistema único de explicación racional formalizado y estructurado institucionalmente, ¿qué se construye después? Se invisibiliza la interconexión entre culturas. Es decir, las culturas egipcia, persia, india y el mundo egeo se van del mapa eurocéntrico. Desaparecen del pensamiento filosófico eurocéntrico. ¿Cuál es el nivel ¿Cuál es el nivel de eurocentrismo en esta fase? Nulo. Ahora vamos con la siguiente fase, la Grecia clásica. El periodo de la Grecia clásica es entre el siglo V y el siglo IV a.C. ¿Qué ocurre realmente? Se da una sistematización del logos, de la razón, como forma de pensar, argumentar, ordenar ideas y explicar el mundo de manera coherente. No surge desde cero, pero sí se organiza de forma sistemática. Es decir, en cortas palabras, se sistematiza el logos. Aquí, autores como Platón, Aristóteles, cumplen un rol trascendental. ¿Y qué pasa después? ¿Qué es lo que se construye después? Se presenta a la Grecia clásica como el origen absoluto del pensamiento filosófico. O mejor dicho, Grecia se convierte en el inicio de la filosofía. Aquí, el nivel de eurocentrismo es bajo. No es nulo porque Grecia clásica ya se transformó en la base futura. Del pensamiento filosófico eurocéntrico. Vamos con la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV. Aquí el logos, o la razón, se transforma. Europa recupera el pensamiento griego a través del mundo islámico, con autores como Avicena y Averroes, con el escolasticismo, principalmente Tomás de Aquino como su cara visible. La razón se integra a la fe y se usa para una explicación teológica. ¿Qué pasa después? ¿Qué se construye después? Se oculta la mediación islámica y se europeiza el conocimiento. Aquí ya estamos hablando de un nivel de eurocentrismo medio. Ahora vamos con el Renacimiento, entre el siglo XV y el siglo XVI. ¿Qué ocurre en el Renacimiento? Se reactiva la razón como capacidad humana autónoma. Se recuperan textos clásicos y se construye una continuidad directa con Grecia,
omitiendo mediaciones históricas. ¿Qué se construye después? Con el pensamiento filosófico eurocéntrico, se construye un mito. Se inventa la continuidad directa con Grecia, es decir, desde Grecia hasta Europa moderna y así sucesivamente. Aquí ya estamos hablando de un alto nivel de eurocentrismo. Ahora vamos con la siguiente fase, que es el colonialismo, cuyo periodo es entre el siglo XV y el siglo XVIII. ¿Qué ocurre realmente? Existe una expansión europea global, es decir, la era de las invasiones y los asentamientos ilegales a través del mundo. La racionalidad europea se usa como criterio para clasificar culturas, estableciendo jerarquías entre pueblos. ¿Qué se construye después? Se jerarquizan culturas y saberes. Eso es lo que pasa. Y aquí ya estamos hablando de un nivel de eurocentrismo muy alto. Porque Europa creía que invadiendo otros pueblos creían ser superiores en su modo general. Ahora vamos con la Ilustración. ¿Qué es lo que se da en la Ilustración, que es en el siglo XVIII? La Ilustración, donde cabe destacar a autores como Immanuel Kant y David Hume. Lo que ocurre realmente es la universalización de la razón como principio válido para toda la humanidad, pero identificado con Europa. Se consolida la idea de progreso y superioridad cultural. ¿Qué se construye después? Se define la racionalidad europea como norma universal. Ahora, el nivel de eurocentrismo, ¿cuál es? Máximo. Ahora, la última fase, el siglo XIX. ¿Qué ocurre realmente? Se institucionaliza el saber en academias, universidades. La racionalidad europea se fija como canon filosófico y se establece una historia lineal centrada en Europa. ¿Qué se construye después? Se consolida, como ya se mencionó en cierta forma, el canon filosófico eurocéntrico. Y aquí ya hablamos en un nivel de eurocentrismo total y absoluto. Ahora bien, vamos con los mecanismos de construcción del eurocentrismo. O mejor dicho, el mecanismo de construcción.
del eurocentrismo. Este mecanismo se puede ordenar en 4 pasos. ¿Pero qué significa? Este cuadro. Vamos a ver cómo se construyó esta versión eurocéntrica de la filosofía. Esto no fue casual. Siguió ciertos pasos la construcción del eurocentrismo en el pensamiento filosófico. El primer paso, la reescritura del pasado. El primer paso es que Europa toma la historia, pero no la cuenta completa. Entonces, ¿qué hace exactamente? Selecciona algunas fuentes, especialmente griegas, y deja otras afuera. ¿Cuál es el resultado de esto? Grecia termina apareciendo como el origen único de la filosofía. Es decir, a modo de cierre de este paso, no se inventa todo, se selecciona. El segundo paso, el borrado de influencias. Este es el paso más fuerte, en cierta forma, porque ya no es solo seleccionar, es hacer desaparecer culturas como Egipto, Persia, India. Dejan de existir en la historia de la filosofía, o al menos eso trataron. Y después, la parte 2, vamos a ver aquello. ¿Cuál es el resultado de esto? Se crea la idea de que Grecia se desarrolló sola. Y a modo de cerrar este paso, podemos decir que lo que no se nombra parece que no existe. Tercer paso, expansión colonial. Ahora viene el paso clave para que todo esto funcione. Europa se expande por todo el mundo. Europa no solo domina territorios, también impone su forma de ver el mundo. Ya sea a través de la educación, religión, conocimiento, economía, política, es decir, es un dominio con imposición. ¿Cuál es el resultado de esto? La versión europea se vuelve global. Y cerrando este paso, la idea es: el poder hace que una idea se vuelva dominante. Ahora, como último paso, la definición de filosofía. Y aquí está el paso más importante.
ya que Europa define qué es filosofía, ya que decide que filosofía es pensar con cierto método proveniente de Europa, escribir de cierta forma proveniente de Europa, usar ciertos conceptos provenientes de Europa. Ahora el punto clave. ¿Qué pasa con los otros saberes? Quedan fuera. O por lo menos, eso es lo que quieren hacer. Y han podido hacer dentro de sus posibilidades. ¿Cuál es el resultado de todo esto? La filosofía termina significando filosofía europea. En cortas palabras, a modo de cierre, quien define, controla. Ahora bien, vamos con el siguiente cuadro. Antes versus después. Ahora vamos a ver algo clave. Vamos a comparar dos cosas. Cómo era realmente el mundo y cómo se terminó contando después. El origen del conocimiento. Primero, el origen del saber. El origen del saber. En el mundo antiguo era múltiple. Era Grecia, o mejor dicho, el mundo egeo, en este caso, Egipto, Persia, etc. Pero ¿cuál es el relato europeo, eurocéntrico? Se dice que todo nace en Grecia. Eso dicen los europeos, eurocéntricos. Pasamos de muchos orígenes a uno solo. Ahora, vamos al siguiente. La circulación. Es decir, cómo circulaba el conocimiento. Antes había intercambio, viajes, contacto entre culturas. ¿Qué pasa después? Eso desaparece del relato. Es decir, es como si varias personas conversaran, pero después se cuenta como si nadie hubiese hablado entre sí. Aquí la idea clave es: se borra la conexión entre culturas y, como última dimensión, filosofía. La antes era diversa. Había distintas formas de pensar. ¿Qué pasa después? Se dice que la filosofía es europea. Es decir, la idea clave de esto es la reducción de la diversidad a una sola forma de ver las cosas. Pues bien, terminando esto,
es importante decirle a las personas acá que todo tiene dos caras, no una. Y en la parte 2 presenciaremos aquello. Soy Sebastián Pacheco Muñoz, investigador de fenómenos sociales, y con mucho gusto aceptaré cualquier duda, consulta, y si necesitan ayuda, sugerencia bibliográfica, no duden en escribirme por correo electrónico, suscribirse a YouTube y seguir en TikTok, Instagram y Facebook. Un gran abrazo.